Bienvenidos al semanario de La Llave. Soy Jorge Garcés, director de este espacio virtual, y a continuación las noticias de la semana. El norte de Colombia sigue bajo el agua. El presidente Petro se niega a recibir ayuda humanitaria. Anoche me escribió un colega cuyo suegro mexicano no entendía por qué Colombia no está necesitando ayudas y equipos humanitarios del exterior ante los desastres que estamos viviendo por las inundaciones. Así lo registraron medios como la Deutsche Welle. Y el gobierno de Colombia aseguró que no solicitará por ahora ayuda humanitaria internacional pese a las graves inundaciones que dejan. El gobierno dice que no se encuentra técnicamente justificada la puesta en marcha de un llamado internacional o la solicitud de asistencia humanitaria externa. Puede ser cierto, es un asunto que requiere de protocolos. Considera la Cancillería que el agua al cuello en varios de nuestros departamentos como Córdoba no ha desbordado las capacidades nacionales de respuesta. Si las cosas son así, si se cuenta con los recursos y con las capacidades de respuesta, ¿para qué declaratorias extraordinarias?, se preguntaría uno. Más bien, en vez de declarar el estado de emergencia económica, social y ecológica en 8 departamentos, ¿no resultaría más sencillo actuar directa y expeditamente con las capacidades que dicen tenerse y de la mano de alcaldes y gobernadores? Lo que resulta más efectivo que dejarlos sentados en corredores o graduarlos de convidados de piedra en eventos públicos como hemos visto en los últimos días. ¿No solicitar esa ayuda es diferente a no recibirla? ¿Hemos aceptado ayudas extranjeras sin haberlas pedido? Que no se trata de molestar o cuestionar indebidamente, apenas de plantear las cosas para que todos las entendamos mejor. Es que a veces con las decisiones del gobierno, las dudas nos inundan. La crisis continúa en el norte de Colombia y la ayuda es insuficiente. Córdoba sigue bajo el agua. Hoy aún hay familias que no han podido regresar a sus hogares. Muchas se movilizan en chalupas o atraviesan aguas en descomposición para tratar de rescatar algo de lo que fue su vida cotidiana. La sensación de que esta emergencia ya pasó es equivocada. La crisis continúa y la ayuda sigue siendo hoy insuficiente. Los cordobeses nos necesitan en lo inmediato porque miles de personas, especialmente los niños, requieren ropa, alimentos, agua potable y medicamentos. Pero también nos necesitan en el mediano y en el largo plazo para recuperar el crecimiento y el desarrollo que la región venía construyendo con tanto esfuerzo. Este es un momento para quitarnos las etiquetas, para dejar a un lado las diferencias políticas y unirnos por Córdoba. Las emergencias no distinguen ideologías y la solidaridad tampoco debería hacerlo. Colombia ha demostrado en otras ocasiones que sabe unirse cuando más se necesita. Hasta en las escuelas de Colombia los niños se están peleando por dos caudillos como en la escena que les presentamos a continuación. Una nación que naturaliza la muerte violenta no tiene futuro. Te matan por quitarte un teléfono. Aquí te matan porque rozaste un carro. Aquí te matan porque le quitaste el puesto en la fila a alguien. Yo no he encontrado sitios en donde se tenga un vínculo de facilidad tan finito con la muerte como Colombia. Nosotros somos de una banalidad para tratar la muerte muy tesa. Vos coges toda la literatura argentina, sobre todo el cine argentino, hoy, a 2026, todavía están hablando de la dictadura. Como que tienen ese duelo nacional. En cambio, nosotros somos de una facilidad de la muerte.
Aquí cualquier cosa hace que te mate. Yo estuve en Venezuela cuando las cosas apenas estaban empezando como a poner jodidas. Y había un grupo de venezolanos hablando como de, no, es que este man nos tiene jodidos, este man hay que tumbarlo. Y había 2 turistas colombianos y uno de esos turistas les va diciendo, oye, ¿ustedes por qué es que no matan a ese hijo de puta, pues? Y yo decía, marica, nosotros todo lo solucionamos matando. O sea, no hay otro argumento. Por eso aquí la muerte se impone siempre. Y el estatuto que ha ganado siempre es el de la muerte. Realmente que nosotros tengamos tan enquistado en nuestro carácter esa facilidad de decretar muertes ajenas nos quitó potencia hace tiempo. Porque cada vez que emerge una situación compleja que tendría que proponernos una salida, digamos, inteligente, noble, la zanjamos con la muerte. Por eso triunfan los caudillos que triunfan también, los que parezcan que son más matones. Los efectos de la narcocultura en el lenguaje y los valores sociales. En Colombia hay mucha presión social por quiero tener mi casa ya, quiero tener el último carro. Eso en Europa no lo hay tanto. Tú en Europa al final si tienes casa o no tienes casa, nadie te lo va a preguntar, a nadie le importa si tienes casa o no tienes casa. Tú vas mañana a unos amigos mira, me compré una casa, te hace, oye, felicidades, tío. Y ahí acaba la conversación. Pero vamos, yo he estado girando una conversación entera con gente alrededor de la casa que se ha comprado durante 3 horas. A mí lo material me aburre. Que el otro me diga lo que tiene, lo que deja de tener. Me da exactamente igual. Entonces, en esa parte sí noto que hay una presión social más en Colombia por ascender. Y la gente de clase baja quiere estar muy rápido en clase alta. Y a veces eso está mal, porque hay gente que vive muy a crédito solo por tener cosas que no deberían tener. Yo cuando no tenía medios económicos no viajaba, no comía afuera, cocinaba en casa. Nosotros hemos ido a comer, me acuerdo, en Toledo, en un monte, con una coquita con los huevos ahí, y es lo que hemos comido, porque no había para comer fuera. Pero sí noto que hay una cierta presión más en Colombia de, oye, yo tengo y quiero tener lo que tiene el otro y quiero tener más arriba. Un breve análisis de las consultas del próximo 8 de marzo. Gran parte de lo que va a suceder en las consultas del 8 de marzo ya está definido, pero lo que no está claro es si su resultado cambiará el escenario que anticipan todas las encuestas. Una segunda vuelta entre Cepeda y De la Espriella. Acá mi predicción. En la llamada gran consulta ganará holgadamente Paloma Valencia. Y la razón es muy sencilla. Aparte del potente apoyo de Álvaro Uribe, es la única candidata de ese grupo que tiene cientos de candidatos a la Cámara y al Senado del Centro Democrático, haciéndole campaña en los 32 departamentos. Mientras que los otros dependen solo de la opinión. Y como ese día es la elección del Congreso, esos apoyos serán decisivos. Y lo mismo pasará en la consulta de Roy, donde ganará pues Roy, que lleva candidatos al Congreso en su propia lista en todo el país. También está claro que va a ganar Claudia López. El diseño del tarjetón le da ventaja, porque no distingue ideologías como en 2022, donde un tarjetón para la izquierda, otro para el centro y otro para la derecha. Esta vez solo se muestran nombres y fotos y López tiene la cara más conocida de todos los candidatos. Pero los efectos de las consultas no dependerán solo de la definición de los candidatos, sino de cuántos votos saquen. En el caso de Paloma, si su votación es alta, podría disputar el liderazgo antipetrista que hoy concentra a Abelardo de la Espriella. Al final, ella es la candidata de Uribe. Roy, en cambio, saldrá afectado, pues su apuesta de llegar con muchos votos para negociar con Cepeda se encontrará con el sector más radical del petrismo, que resiente la forma como forzó la consulta en contra de la voluntad de Petro y de Cepeda. En las encuestas, Barrera ronda el 1 o 2%, mientras que Cepeda ya supera el 30%. Matemáticamente no tiene cómo reemplazar. Claudia también podría ser de las ganadoras. Si su votación es alta, puede desplazar a Fajardo como la referencia del centro y consolidarse como la alternativa centrista frente a una segunda vuelta polarizada. Al final, las consultas sirven para ordenar el tablero y medir la fuerza real. Roy Barreras va a dividir a la izquierda. En los últimos días lo veo más irritado, diga. Lo veo que se está dejando llevar por sectores muy radicales que tienen además una consigna que es sectaria, y es que se equivocan. Yo quiero recordarles fraternalmente, la izquierda no ganó sola, Petro no ganó solo. Si Petro no pudo ganar solo, pues Cepeda tampoco podría, yo tampoco puedo ganar solo. Pero Marcela, alguien que no es de izquierda, ¿puede dividir a la izquierda? Se va a fragmentar la izquierda si yo no soy de izquierda. La izquierda ya se juntó todita, todas las izquierdas en octubre. Todas votaron y eligieron legítimamente a Iván. O sea, ¿cómo que se va a fracturar la izquierda? Ojalá yo fuera de izquierda. Podría haber estado en la consulta de octubre y la hubiera ganado. Pero yo soy un hombre coherente. Yo llegué al proyecto de Petro como liberal y recorrí el país con él, ¿no se acuerdan? Con las banderas liberales, hablando de Rafael Uribe, de López Pumarejo, de la reforma agraria, de Gaitán, de Galán.
Es que nosotros somos liberales y el liberalismo popular liberó a los esclavos en el 2019. Murió en la guerra de los 1000 días, en la batalla de la Humareda, mataron a Rafael Uribe Uribe, asesinaron a Gaitán. Mi abuelo era un campesino liberal, lo asesinaron por reclamar tierra. Eso es una historia que yo reclamo y defiendo, es la historia de mi vida. Y ese liberal campesino dio su vida por reclamar tierras y no era militante del Polo, que ni siquiera existía el Polo. O sea, hay un liberalismo popular en la historia de Colombia. ¿Por qué lo quieren negar si con ese liberalismo popular ganó Petro? Y con ese vamos a volver a ganar para salvar el proyecto, compañeros. Los enemigos están al otro lado, en la derecha. No disparen para adentro, que nos jodemos todos. Unámonos. Pero entonces, ¿cómo se unen en primera vuelta? Si, por ejemplo, los dos llegan a esa primera vuelta, ¿cómo sería? No vamos a llegar los dos. Vamos a unirnos el 9 de marzo. Y complicado ahí. No tienen nada de complicado. Yo lo que hago es encontrar soluciones siempre. Algunos analistas consideran que Iván Cepeda representa un peligro para la democracia en Colombia. Iván Cepeda acá es lo más peligroso que puede tener Colombia porque es una fusión entre Lenin y Stalin. Lenin, que va como de pobrecito, como de Gandhi, ¿verdad? Lenin, el intelectual, el que no va a los debates, el que habla bajito, y luego la mano de furia, de hierro, resentida de Stalin. Pues Iván Cepeda es una fusión de ambas cosas. Él lo ha dicho. Él ha dicho, solo voy a hacer una cosa, profundizar en las políticas de Gustavo Petro. Y como sabemos cuáles son las políticas de Gustavo Petro, pues ya sabemos a dónde nos va a llevar esto. ¿Quién para usted es más peligroso, Gustavo Petro o Iván Cepeda? Infinitamente Iván Cepeda, porque Iván Cepeda quiere más al socialismo que a su ombligo. Y Gustavo Petro se quiere a sí mismo más que al socialismo. Entonces Gustavo Petro a veces traiciona, por eso tiene el pacto histórico hecho una vuelta, pero este hombre no. Es decir, hay personas que son capaces de acabar con sus hijos solo por el ideal. Bueno, eso lo vimos con Marx, que dejó morir de hambre a sus hijos. Sí, eso lo vimos también con Stalin. Recuerdo que los alemanes cogieron al hijo de Stalin, los rusos cogieron al sobrino de Hitler y Hitler pidió un intercambio. Fíjate, hasta en cierto punto Hitler decía, yo te doy a tu hijo, tú me das a... Y dijo que no, que si habían pillado a su hijo, ese no tenía derecho de ser hijo de Stalin, que lo matasen. Eso es. ¿Eso es Cepeda? Bueno, yo no lo he conocido personalmente, pero desde luego es capaz de llegar a cosas parecidas. En el ámbito político no me cabe la menor duda. No sé si Iván Cepeda represente un peligro para la democracia, pero estar orgulloso de la paz total es un acto de cinismo. De razón se resistía a dar entrevistas. ¿Qué tan responsable se siente usted políticamente del desastre del orden público que está hoy el país? No, yo me siento orgulloso de haber trabajado por la paz en Colombia. Así quedó la estación de policía. He tenido intervención en buena parte de los procesos de paz que se han dado. Le es muy difícil ocultar al heredero su fascinación por abrazarse con los criminales con la excusa de la paz. Pero me da pena, es decir, ¿para usted esta paz total funcionó? No, podemos discutir sobre los resultados en materia de paz. La estrategia de negociación con grupos armados ha debilitado la acción del Estado y permitido la expansión del crimen organizado. Le facilitó mucho la vida a esos grupos. Podemos discutir en qué casos, porque me parece que esas generalizaciones no ayudan. En Catatumbo. Puede ser que en algunos casos puntualmente. Pareciera que Iván Cepeda quisiera pasar a la segunda vuelta sin hacer ningún esfuerzo. Iván Cepeda es un fenómeno político que tenemos que empezar a analizar todos los estrategas desde la siguiente perspectiva. Iván Cepeda no aparece en los grandes medios de comunicación, está en cuarentena y no da entrevistas. Se ha logrado, digamos, que escabullir de la escena mediática y de la escena política. El manejo de sus redes sociales es un manejo bastante discreto, es un manejo que no tiene mayor parrilla propia dentro de su ecosistema digital, y adicionalmente a eso, pues sus salidas a calle y sus salidas multitudinarias son bastante escasas y bastante, digamos que, espaciadas en el tiempo. Para que el centro sea una verdadera opción de poder, primero necesita crear una identidad propia. ¿Que el centro está condenado a diluirse de aquí a la primera vuelta de las elecciones en Colombia? No, creo que aún tienen opciones. Creo que el gran reto en este momento
es salir de ese cajón, es decir, de salir de esa trampa del centro. En tiempos de polarización, el votante acude a las urnas más llevado por la cólera y la rabia, las fobias, que por la razón, y se vota por un antídoto. Es decir, los antipetristas votan por un antídoto al petrismo y los izquierdistas o antiuribistas o antiderechistas votan por un antídoto a esa otra opción. Y los que se dejan encajonar en el centro parecen como un remedio menos eficaz. El remedio eficaz es el que se encuentra en el otro polo. Entonces el centro debería simplemente dejar de ser centro y ser un tercer vértice, ser una alternativa, no un antídoto, sino una alternativa real. Y configurarse con una identidad propia, porque el que está en el centro siempre acaba siendo definido por los extremos. Es como el lenguaje de la moderación, que no es ni una cosa ni la otra. En cambio, si se lanzan a formar un tercer vértice, van a ser una cosa concreta, una cosa con identidad personal, con identidad definida, que le permita al votante saber por qué está votando. Si no, el votante va a preferir el antídoto a lo que odia, y el antídoto siempre lo va a encontrar en el extremo opuesto. La diferencia entre ser un político y un servidor público a la hora de gobernar es que el servidor público lo hace para servir a los demás. A ver, digamos que Sergio tiene varias virtudes. Para mí la principal es cuál, es que Sergio Fajardo hace política y en eso somos muy parecidos como servidores públicos. Él cuando estaba terminando el colegio y decidió ser profesor de matemáticas, pues matemático para ser profesor, o sea, él escoge la vida en el servicio público, porque los profesores lo que son, o somos, porque el profesor somos servidores públicos. Entonces cuando él decide ser alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia, lo decide ser es como un servidor público. Él no buscó a la clase política antioqueña para que lo eligiera, sino que ganó ese par de cargos contra ellos. Lo hace súper bien en esos cargos. Sale de allí y toda la clase política de Colombia lo buscó para volverlo presidente. Y a toda la clase política le dijo, no, es que yo no estoy de acuerdo con ustedes. Yo estoy en contravía de ustedes. Si Sergio Fajardo hubiera querido, ya habría podido ser presidente de cualquiera de los partidos tradicionales. Mire, Santos le ofreció ministerio. Petro le ofreció ministerio. Duque le ofreció ministerio. Usted sabe que los ministerios son caminos hacia la presidencia de la República. Y él prefirió negarles, no aceptarles esa propuesta. ¿Por qué? Porque él tiene alma de servidor público, como la tengo yo. Entonces, yo estoy seguro que es el mejor candidato que podemos tener en este momento de la política nacional. El alcalde Alejandro Beder está tratando de recuperar a Cali contra viento y marea. ¿Obras? ¿Dónde? En deporte estamos recuperando 42 canchas sintéticas, 24 canchas múltiples y 29 espacios deportivos con adecuación de canchas y juegos infantiles. También estamos remodelando 30 centros de la Red Pública de Salud. También estamos construyendo 3 hospitales: Antonio Lariño, Terrón Colorado y el Hospital de Cáncer de Mama. Fin, todos al tiempo. En educación, hemos construido desde cero y entregado más de 7 sedes educativas. 7 de agosto, Ana María Bernaza, Villa del Sur. Normal Superior, Rodrigo Lloreda Caicedo. Cristóbal Colón, Evaristo García. Y faltan 5 más por entregar. Sumado a esto, ya iniciamos la recuperación del emblemático Colegio Santa Librada. Y las calles también están en obra. Estamos recuperando la avenida Ciudad de Cali de punta a punta, así como liderando la renovación y construcción del barrio obrero. Asimismo, avanzamos en la ampliación de la avenida Cañas Gordas junto a la Gobernación con 2.8 kilómetros de nueva calzada. Mientras tanto, la vía principal del Aguacatal recobra su vida. Sectores como Los Cámbulos, Buenos Aires, Puertas del Sol y el barrio 7 de agosto ya disfrutan de su nueva pavimentación. Así seguiremos llegando a las 22 comunas y corregimientos de la ciudad. Con obras y trabajo, seguiremos recuperando a Cali. Jorge, te damos la palabra. Gracias, Carlota. Bueno, esto ha sido todo por esta semana. Les dejo una reflexión en programalayave.com y nos vemos dentro de 8 días con más temas de interés o antes si el mundo nos necesita. Chao.